Bienvenido al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 15.33 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice así: a través de un tubo horizontal fluye agua a razón de 82 pies cúbicos por minuto. Un manómetro de presión colocado en una sección transversal de 6 pulgadas de diámetro de este tubo presenta una lectura de 16 libras sobre pulgada cuadrada. ¿Cuál es la presión manométrica en una sección del tubo donde el diámetro es de 3 pulgadas? ¿Ok? Entonces, básicamente el tubo está compuesto por dos partes, una que es un poco más estrecha que la otra. Entonces, ahí sería nuestro tubo. Dice que la parte más ancha, su diámetro es de 6 pulgadas y que la parte más delgada, su diámetro es de 3 pulgadas. Ahí está. También dice que aquí hay un manómetro y en este manómetro la presión nos da 16 libras sobre pulgada cuadrada. Y nos están preguntando cuál es la presión en la parte más estrecha. Ahí aparte nos dicen que el gasto es de 82 pies cúbicos por minuto. ¿Ok? Entonces, para poder resolver este ejercicio vamos a necesitar de dos ecuaciones. Una que es la ecuación de Bernoulli, porque en este caso pues es un fluido en movimiento. Y la otra ecuación que vamos a necesitar, podemos hacerlo con la ecuación de gasto o tomando en cuenta la ecuación de continuidad. Ahorita vamos a explicar por qué. Vamos primero apuntando las ecuaciones. Tendríamos entonces que la de Bernoulli es la siguiente fórmula. Así. Y la parte de la derecha es exactamente lo mismo, pero con los subíndices 2 en lugar de 1. Ok, entonces esta es la ecuación de Bernoulli. Ahora, la ecuación de continuidad es esta. Área 1 multiplicado por la velocidad 1 es igual al área 2 multiplicado por la velocidad 2. ¿Qué estamos diciendo en esta ecuación de continuidad? Que a la misma razón que fluye el agua por la parte más ancha, tiene que ser la misma razón con la que fluye el agua por la parte más estrecha. Entonces, de alguna manera, si aquí el área está cambiando, porque aquí tenemos un área más grande que en la parte de la derecha, entonces esto se tiene que compensar también haciendo variar la velocidad. En la parte más ancha tendremos una velocidad más lenta porque podemos hacer pasar el agua o mayor cantidad de agua, pero necesitaremos que pase con una velocidad más pequeña que en una parte más estrecha donde podemos pasar menor cantidad de agua, pero para que el gasto o el flujo quede constante, podemos aumentar la velocidad. Entonces, en la parte más estrecha, velocidad más alta. ¿Ok? Entonces, la otra fórmula que tenemos es esta. Gasto es igual a área multiplicado por velocidad, que viene siendo la ecuación de continuidad lo mismo que la ecuación de gasto, porque es simplemente igualar el gasto 1 de la izquierda, o sea, de la parte más ancha, con el gasto 2 de la parte más estrecha. ¿Ok? Pero podemos determinar utilizando ya sea estas fórmulas o esta de aquí, las velocidades. Ok. Vamos a empezar entonces determinando las velocidades con las que fluye el agua por cada una de esas dos secciones. Entonces tendríamos que, tenemos el gasto, sí, son 82. Tenemos el área, no directamente, pero podemos calcularlo utilizando los diámetros. Entonces vamos a despejar la velocidad. Si yo quiero obtener la velocidad de aquí, ¿qué le estorba? El área. ¿Qué está haciendo el área? Está multiplicando la velocidad, pasaría al otro lado dividiendo. Entonces quedaría velocidad es igual a gasto entre área. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Vamos a pasar estos pies cúbicos sobre minuto a pies cúbicos sobre segundo. Entonces quedarían 82 pies cúbicos sobre minuto. Entonces aquí yo tengo que multiplicar por una fracción de manera que se me cancelen los minutos. Para eso tengo que recordar una equivalencia entre los minutos, que es la unidad que yo quiero eliminar, y la unidad que yo quiero que aparezca en mi operación, que son los segundos. Entonces, ¿dónde debo colocar los minutos para que los minutos que tengo abajo se cancelen? Pues tendría que colocarlo en la parte de arriba. Minuto con minuto se cancela y me quedan los 60 segundos en la parte de abajo.
Entonces, si yo divido 82 entre 60, eso da 1.366. ¿Qué unidades quedan? Pies cúbicos sobre segundos. ¿Ok? Entonces aquí ya tendría el gasto en pies cúbicos sobre segundos. ¿Qué más? Pues sigue encontrar las velocidades, que era para lo que despejamos aquí. Entonces, la velocidad 1 nos va a quedar como el gasto, que es la cantidad que acabamos de encontrar, 1.366 entre el área. Pero el área todavía no la conocemos, entonces vamos a obtenerla acá. El área 1 es pi por diámetro al cuadrado entre 4. Vamos a utilizar la fórmula que utiliza el diámetro para calcular el área. Ok, dice que el diámetro 1 es de 6 pulgadas. Como acá arriba tenemos unidades en pies, vamos a pasar esas 6 pulgadas a pies. Entonces, 6 pulgadas, ¿a cuánto equivale en pies? Entonces hay que recordar que un pie es igual a 12 pulgadas. Entonces lo mismo, esta equivalencia, ¿cómo la acomodo en esta fracción? Si tengo las pulgadas arriba, en este caso tendré que poner pulgadas en la parte de abajo, para que pulgada entre pulgada se me cancele y queden los pies. Entonces me va a quedar dividir 6 entre 12, porque multiplicar por 1, pues realmente no cambia el resultado. 6 entre 12, 0.5 pies. Muy bien. Y de una vez vamos a obtener la equivalencia para las 3 pulgadas del otro diámetro, que lógicamente, como es la mitad de 6, pues serán el resultado la mitad de 0.5, es decir, 0.25 pies. Muy bien, entonces vamos a calcular el área 1. Por lo tanto, el área 1 será igual a pi por 0.5 pies elevado al cuadrado, y eso dividido entre 4. Y también el área 2, que es pi por 0.25 al cuadrado entre 4. Entonces quedará pi por 0.5 al cuadrado dividido entre 4. Eso da 0.1963 pies cuadrados. Y la otra cantidad es pi por 0.25 al cuadrado entre 4. Entonces esto nos da 0.0491 pies cuadrados. Ok. Aquí algo que se puede tomar en cuenta es que muchas veces para sacar el área también se puede hacer de la siguiente manera. Como en este caso la relación que hay entre los diámetros es del doble, es decir, 0.5 es el doble de 0.25, entonces yo a esa relación de los diámetros le voy a sacar el cuadrado. El cuadrado de 2 es 4. Entonces quiere decir que esta área es 4 veces más grande que el área que tenemos aquí abajo. Si yo multiplico la cantidad de abajo por 4, me da 0.1963, que es la cantidad que tengo arriba. ¿Ok? Si, por ejemplo, aquí fuera el triple de que aquí, supongamos que fuera aquí un 3 o un 0.75, aquí 0.75 y acá 0.25. Bueno, pues el triple de 0.25 es 0.75. Entonces la relación que hay entre ellas es del triple. Esa cantidad yo la tengo que elevar al cuadrado. El cuadrado de 3, o sea, el triple, o sea, el cuadrado de 3 es 9. Por lo tanto, esta área será 9 veces el área que tengo acá. Muy bien, esa forma de sacar las áreas también se puede aplicar con la velocidad, pero en este caso será una relación inversa. ¿Por qué? Porque hay que recordar que a medida que el área crece, la velocidad se va disminuyendo, ¿sí? Recordemos que en esta sección más ancha, la velocidad va a ser más lenta, que en esta sección más estrecha, que la velocidad del fluido será más rápida. Entonces, si yo tengo una de las velocidades, que aquí la voy a poder obtener, dividiendo entre el área 1, que es 0.1963 pies cuadrados, eso me da 1.366 entre 0.1963, eso da 6.96 pies sobre segundo. ¿Por qué? Porque pie cúbico entre pie cuadrado, los dos de abajo se cancelan con dos de arriba, pero arriba había 3, así que me sigue quedando 1,
y los segundos también siguen quedando. Ok, entonces si yo tengo esa velocidad, dijimos que la otra velocidad va a ser más lenta, perdón, más rápida, porque es la parte más estrecha. Entonces, como la relación que hay entre los diámetros es de la mitad, entonces lo que voy a hacer es elevarlo al cuadrado, a la mitad o al doble. Entonces, elevo al cuadrado ese 2, me da 4, y por lo tanto yo sé que la velocidad 2 será 4 veces esta cantidad. Ok, vamos a confirmarlo. Si yo quiero obtener la velocidad 2, puedo hacer lo mismo, utilizar la fórmula de gasto, que es área por velocidad, donde despejamos la velocidad, que nos queda gasto entre área. Entonces el gasto es el valor fijo, 1.366 pies cúbicos entre segundo dividido entre, ahora será el área 2, ya no vendría siendo el área 1. El área 2 es 0.0491 pies cuadrados. Si yo hago esa división, 1.366 entre 0.0491, eso da 27.82 pies sobre segundos. La misma razón, los dos de abajo se cancelan con dos de arriba y quedan pies sobre segundo. Y vamos a confirmar lo que dijimos anteriormente. Si yo esta cantidad a la velocidad 2 la divido entre 4, me tendría que dar la velocidad 1. Entonces, 27.82 entre 4, eso da 6.955, que si se redondea, pues es 6.96. Entonces, de esa manera comprobamos que se puede obtener la velocidad 2 o la velocidad 1, dependiendo de cuál tengamos, conociendo la relación que hay entre los diámetros. Repito, si por ejemplo la relación fuera que un diámetro es 5 veces más grande que el otro, entonces esa cantidad 5 yo la elevo al cuadrado, que entonces será 25, y entonces quiere decir que las velocidades serán una 25 veces más grande que la otra. De esa manera puedo rápidamente determinar las velocidades. ¿Ok? Entonces ya teniendo las velocidades, ya las puedo sustituir aquí en la ecuación de Bernoulli. ¿Ok? En esta parte y en esta parte de acá. Ok, ¿se puede simplificar un poco la ecuación de Bernoulli? Sí, porque en el ejercicio nos dice a través de un tubo horizontal. Ok, ¿qué significa eso? Significa que yo el eje de las X lo puedo colocar a la mitad del tubo, y entonces si a mí me preguntan cuál es la altura 1, pues sería la altura en esta parte, en la sección ancha. Pues como yo estoy poniendo el eje de las X justamente a la mitad, que es donde debería tomar la presión, pues en este caso voy a obtener una altura de 0. Y lo mismo con la altura 2, porque también tendría que sacar la altura en este punto, pero como está justamente sobre el eje X, entonces estos dos términos se consideran 0 y los podemos quitar de la ecuación. ¿Ok? Entonces nos quedaría nada más presión 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado es igual a la presión 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Entonces yo tengo que en la presión 1 es de 16 libras sobre pulgada cuadrada, pero como todo lo tengo en pies, voy a pasar esas 16 libras sobre pulgada a pies, a libras sobre pies. Entonces aquí serían 16 libras sobre pulgada cuadrada. Entonces, recordar, un pie, ¿cuántas pulgadas son? Son 12 pulgadas. ¿Dónde debo poner esta equivalencia para que se me cancelen las pulgadas cuadradas? Como tengo las pulgadas abajo, las pondré en la parte de arriba y el un pie en la parte de abajo. Pero son pulgadas cuadradas, entonces esta cantidad la debo elevar al cuadrado y lo mismo que haga arriba tendré que hacer abajo. Entonces pulgada cuadrada entre pulgada cuadrada se van a cancelar, y aquí tener mucho cuidado. Aunque este 2 lo hice para elevar al cuadrado las pulgadas, también se ve afectado el 12, por lo tanto será 12 al cuadrado, esto es 144. Será multiplicar 16 por 144. Eso da 2304. Quedan libras sobre pies elevados al cuadrado. ¿Ok? Entonces esa será mi presión en libras sobre pies cuadrados, que lo podré sustituir. Entonces son 2304. Aquí por espacio no, bueno, serían libras sobre pies cuadrados. Sí, vamos a ponerlas. Más 1/2 de la densidad. Ok, aquí la densidad
tener cuidado porque estamos hablando del sistema inglés, estamos utilizando unidades del sistema inglés y para la densidad en el sistema inglés debemos utilizar el valor de 1.95, no son pies, 1.95 slugs sobre pies cúbicos. Recordar que la densidad hace referencia a la masa entre el volumen y no podemos utilizar libras porque las libras es una unidad que mide el peso. Entonces ahí estaríamos entonces metiendo el peso específico. Entonces son slugs sobre pies cúbicos. ¿Ok? Y esto multiplicado por la velocidad 1 al cuadrado. La velocidad 1 nos dio 6.96. Acá arriba la tenemos. 6.96 pies sobre segundo, todo ello al cuadrado. Entonces aquí apenas llevamos esta parte de acá. Entonces igual a la presión 2, que es lo que nos están pidiendo. ¿Sí? Es lo que nos están pidiendo. Más un medio de la densidad, que otra vez va a ser ese valor, 1.95 slugs sobre pies cúbicos multiplicado por la velocidad 2, que son 27.82 pies sobre segundo, todo ello al cuadrado. Entonces, aquí vamos a hacer las operaciones. Todo el lado izquierdo, pues son números, entonces vamos a obtener un número. Entonces serán 2304, que es la parte esta que tenemos aquí. Ya no voy a poner unidades para que me pueda obtener más espacio. Y hago esta operación. Sería 6.96 al cuadrado más 1.95. No, es por 1.95 y eso dividido entre 2 o multiplicado por un medio. Eso da 47.23. Es igual a P2, que es lo que queremos conocer, la presión en la parte más delgada. Y hacemos la operación de la derecha, 27.82 al cuadrado por 1.95 y eso dividido entre 2 o multiplicado por un medio. Eso da 754.6. ¿Ok? Y entonces la presión 2 nos quedará como, ¿qué le estorba a la presión 2 para que se quede sola? Este 754 está sumando, tendría que pasarlo para acá, restando. Entonces quedarían 2304, que ya estaba, más el 47 que ya estaba, menos el 754 que pasó restando. Entonces hago esa operación, 2304 más 47.23 menos la cantidad anterior, 1596.63. Ok, como expresión, esto nos queda en libras sobre pies cuadrados. ¿Por qué? Porque la presión es unidad de peso, en este caso sí son libras, entre, bueno, unidad de fuerza, entre a unidad de área, que son los pies cuadrados. Pero pues no corresponde con la respuesta, porque la respuesta está en libras sobre pulgadas cuadradas. Entonces simplemente habrá que hacer la conversión. 1596.63 libras sobre pies cuadrados. Nuevamente, recordar que un pie es igual a 12 pulgadas. Entonces, ¿dónde pongo esta equivalencia en esta fracción para que se me eliminen los pies cuadrados? Como tengo pies cuadrados arriba, pongo los pies en la parte de arriba. Como los tengo abajo, los pongo arriba. Y las 12 pulgadas en la parte de abajo. Como son pies cuadrados, elevo esto al cuadrado y de igual manera elevaré esto al cuadrado. Entonces, si yo elevo 12 al cuadrado, pues es como tener un 144. Entonces realmente voy a dividir no entre 12, sino entre 144. Pie cuadrado con pie cuadrado se me va a cancelar y este 1 elevado al cuadrado pues realmente no va a hacer ningún cambio. Entonces 1596 entre 144 da 11.08, es la presión 2, 11.08 libras sobre pulgada cuadrada. Y como vemos, pues este 11.08 se puede redondear a 11.1 libras sobre pulgada cuadrada.